¿Alguna vez dijiste algo sin pensarlo y apenas lo terminaste, sentiste ese vacío incómodo, como si supieras que acababas de decir más de lo necesario? Ese momento en el que te preguntas por qué hablaste, por qué no te quedaste en silencio. A todos nos ha pasado. Hablamos buscando alivio, conexión o comprensión y terminamos regalando nuestra paz. Y no es casualidad que estés viendo este video ahora mismo. Nos enseñaron que decir todo lo que sentimos es sano, pero nadie nos explicó que no todo lo que se dice libera. Hay palabras que no curan, desgastan. Los estoicos entendían algo muy simple y muy poderoso. Saber cuándo callar no te hace débil, te hace dueño de ti mismo. Porque cuando hablas sin filtro, otros deciden cómo te sientes. Cuando eliges el silencio, recuperas el control. Si alguna vez sentiste que contar algo empeoró las cosas, que explicar de más te dejó confundido, o que abrirte con alguien terminó volviéndose en tu contra, este video es para ti. Hoy vamos a hablar de cosas cotidianas, simples, que todos contamos sin pensar. Y que si empiezas a guardar para ti, pueden darte más calma, más claridad y más respeto en tu vida diaria. Antes de seguir, escríbeme en los comentarios, aprendo a callar a tiempo. Y suscríbete si este tipo de contenido te aporta algo. De verdad, eso nos apoya muchísimo para seguir creando estos videos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele el video. A veces, aprender a callar a tiempo puede cambiar más de lo que imaginamos. La primera cosa, contar todo lo malo que te pasó en el día. Hay algo que muchas personas hacen casi en automático. Llegan a casa, hablan con un amigo o envían un mensaje y empiezan a descargar todo lo malo que les pasó. El jefe, el tráfico, un comentario incómodo, un error, una discusión pequeña. Parece inofensivo, incluso necesario. Uno piensa que al contarlo se va a sentir más ligero, pero casi nunca pasa eso. En realidad, cuando repites lo negativo una y otra vez, no lo estás soltando, lo estás reviviendo. Tu mente vuelve al mismo lugar, al mismo momento, y sin darte cuenta prolongas emociones que ya deberían haber terminado. Los estoicos entendían esto muy bien. No es el evento lo que te roba la calma, es la atención que decides seguir dándole después. Desde la mirada estoica, cada vez que narras tu día únicamente desde lo que salió mal, entrenas a tu mente para buscar problemas, no soluciones. Epicteto decía que no controlamos lo que ocurre, pero sí lo que hacemos con ello después. Y hablar constantemente de lo negativo no es reflexión. Es repetición. No estás analizando para aprender, estás alimentando el malestar. Por eso muchas personas terminan más cansadas después de desahogarse que antes de hacerlo. El cuerpo se relaja un momento, pero la mente queda atrapada en un bucle que refuerza estrés, frustración y victimismo. Esto no significa que nunca debas hablar de un mal día. La diferencia está en la intención. No es lo mismo reflexionar con calma para entender qué puedes mejorar, que descargar emociones sin filtro solo para confirmar que todo fue un desastre. El estoico se pregunta, ¿esto que estoy contando me ayuda a avanzar o solo me mantiene atrapado en lo que ya pasó? Aprender a guardar silencio sobre ciertas cosas no es reprimir, es elegir conscientemente no cargar con algo más tiempo del necesario. A veces, la verdadera fortaleza está en cerrar el día sin necesidad de explicarlo. Ahora quiero dejarte una pregunta y respóndela con honestidad en los comentarios. Cuando cuentas cómo te fue el día, ¿lo haces para aprender y soltar o solo para volver a sentir lo mismo otra vez? La segunda cosa, decir todo el tiempo que estás cansado o harto de todo. Hay una frase que muchas personas repiten casi sin darse cuenta. Estoy cansado, ya no puedo más, estoy harto de todo. A veces se dice en broma, otras veces buscando comprensión, pero el efecto suele ser el mismo.
Cuando conviertes el cansancio en un discurso constante, deja de ser un estado pasajero y empieza a convertirse en una identidad. Tu mente escucha esas palabras una y otra vez y empieza a actuar como si el agotamiento fuera permanente. Los estoicos eran muy cuidadosos con el lenguaje interno y externo, porque sabían que las palabras no solo describen cómo te sientes, también moldean cómo vas a reaccionar ante la vida. Desde el enfoque estoico, el cansancio no se niega, se observa. Marco Aurelio escribía que no debemos exagerar mentalmente lo que sentimos, porque eso amplifica el peso de las cosas. Cuando dices constantemente que estás agotado, tu atención se fija ahí, y todo lo demás empieza a parecer más pesado de lo que realmente es. No es que la vida se vuelva más difícil, es que tu percepción se vuelve más frágil. Decirlo una vez puede ser honesto. Repetirlo todo el tiempo es entrenarte para rendirte antes de intentarlo. Aprender a no verbalizar cada sensación de agotamiento no significa ignorarte ni forzarte de más. Significa darte la oportunidad de descansar sin convertir el cansancio en tu narrativa principal. El estoico entiende que los estados pasan, pero las etiquetas se quedan. Por eso cuida lo que dice, incluso en conversaciones cotidianas. A veces, guardar silencio sobre lo cansado que estás te permite recuperar energía más rápido que buscar validación externa. Y ahora dime en los comentarios con total sinceridad, ¿sueles decir que estás cansado como una forma de expresar cómo te sientes? ¿O ya se volvió una frase automática que repites sin pensarlo? La tercera cosa, hablar de personas que no están presentes. Es muy común que una conversación tranquila termine girando en torno a alguien que no está ahí. Un comentario, una crítica, una queja, incluso algo que parece inofensivo. Al principio se siente como una forma de desahogo o de conexión con los demás, pero casi nunca somos conscientes del costo interno que tiene. Cada vez que hablas de alguien que no está presente, tu mente vuelve a colocar a esa persona en tu centro de atención. Le das espacio, tiempo y energía, aunque no forme parte real de tu momento. Los estoicos advertían mucho sobre esto, porque entendían que tu paz depende en gran parte de a quién permites vivir en tu cabeza. Marco Aurelio decía que no vale la pena preocuparse por lo que otros hacen o dicen, porque eso no está bajo nuestro control. Sin embargo, cuando hablamos de otros, especialmente desde la crítica, estamos haciendo justo lo contrario. Entregamos nuestro estado emocional a acciones que no podemos cambiar. No importa si lo que dices es verdad o no, el efecto es el mismo. Tu mente se carga con emociones que no te pertenecen y que no te aportan nada útil. En lugar de fortalecer tu carácter, lo debilitas, porque te acostumbras a reaccionar en vez de gobernarte. El estoico elige el silencio no por miedo, sino por economía emocional. Entiende que no todas las conversaciones merecen su energía y que hablar de otros rara vez mejora su propia vida. Guardar silencio en estos casos no te hace indiferente, te hace consciente. Te permite mantener la atención en lo único que realmente puedes trabajar, tu forma de pensar, de actuar y de responder. A veces, la mayor muestra de autocontrol es no sumarte a una conversación que no te lleva a ningún lado. Y ahora quiero preguntarte algo. Cuando hablas de alguien que no está presente, ¿lo haces porque es necesario y constructivo, o solo porque la conversación te arrastró sin que lo notaras? La cuarta cosa, contar que no sabes qué hacer con tu vida. Hay momentos en los que te sientes perdido, confundido, sin una dirección clara, y lo primero que haces es decirlo en voz alta. Se lo cuentas a amigos, familiares, incluso a personas que apenas conoces, esperando que alguien tenga la respuesta que tú no encuentras. El problema es que cuando verbalizas constantemente tu confusión frente a demasiadas personas, no consigues claridad, consigues ruido.
Cada opinión que recibes se convierte en una carga más, y en lugar de avanzar, te quedas paralizado. Los estoicos comprendían que la claridad no nace de hablar mucho, sino de observarse con honestidad. Epicteto enseñaba que cuando no sabes hacia dónde vas, lo peor que puedes hacer es entregar el timón a otros. Cada persona habla desde su experiencia, sus miedos y sus límites, no desde los tuyos. Al contarle a todos que estás perdido, sin darte cuenta, empiezas a vivir bajo expectativas ajenas, comparándote, dudando de decisiones que ni siquiera has tomado. La mente se llena de deberías y tendrías que, y el silencio, que es donde nace la verdadera reflexión, desaparece. El estoico no huye de la incertidumbre, la trabaja en privado. Entiende que no tener todo claro no es un defecto, es parte del proceso. Pero ese proceso necesita espacio, no exposición. Guardar silencio sobre tu confusión no es negarla, es protegerla mientras se transforma en dirección. A veces, el camino aparece cuando dejas de explicarle a todos que estás perdido y empiezas a escucharte sin interrupciones. Y ahora quiero dejarte una pregunta para que la pienses con calma. Cuando dices que no sabes qué hacer con tu vida, ¿lo haces buscando claridad o buscando que alguien más decida por ti? La quinta cosa, hablar de tus decisiones antes de tomarlas. Hay decisiones que todavía están crudas, que apenas se están formando en tu mente, y aún así las compartes demasiado pronto. Lo haces buscando seguridad, aprobación o simplemente para sentir que vas por buen camino. Pero en el momento en que empiezas a contarlas, esas decisiones dejan de ser solo tuyas. Se llenan de opiniones, dudas ajenas, miedos que no eran tuyos. Lo que empezó como una intuición clara se vuelve confuso. Los estoicos entendían que la mayoría de las decisiones importantes necesitan silencio para madurar. Séneca advertía que vivir pendiente del juicio de otros es una forma de esclavitud. Cuando hablas de tus decisiones antes de tiempo, te expones a la influencia innecesaria de personas que no vivirán las consecuencias. Algunos te hablarán desde el miedo, otros desde su propia frustración y otros desde experiencias que no tienen nada que ver contigo. El problema no es escuchar. El problema es escuchar antes de estar firme. Sin darte cuenta, empiezas a negociar contigo mismo para encajar, en lugar de actuar desde convicción. El estoico primero decide, luego actúa, y solo después, si es necesario, explica. No porque desprecie la opinión ajena, sino porque respeta su propio criterio. Guardar silencio en esta etapa no es inseguridad, es protección, es darte el espacio para elegir con claridad, sin ruido externo. Muchas decisiones se debilitan no porque sean malas, sino porque se exponen antes de estar listas. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Te ha pasado que una decisión que sentías clara empezó a tambalearse después de contarla a otros? La sexta cosa, hablar cuando estás dominado por el enojo. Cuando estás enojado, sientes una urgencia casi automática por hablar, decir lo que piensas, poner las cosas en su lugar, defenderte. En ese estado, las palabras salen rápidas, cargadas de emoción, pero vacías de claridad. El problema no es el enojo en sí, es la prisa por expresarlo. Los estoicos veían la ira como una fuerza que nubla el juicio, no como algo que deba ser liberado sin control. Marco Aurelio advertía que ninguna palabra dicha desde la ira mejora una situación. Solo deja consecuencias que después cuestan tiempo y energía reparar. Cuando hablas desde el enojo no comunicas, reaccionas. Tu mente no está buscando entender ni resolver, está buscando descargar tensión. Y lo que se dice en ese estado rara vez representa lo que realmente piensas cuando estás en calma. Por eso muchas personas terminan arrepintiéndose de mensajes, discusiones o decisiones tomadas en caliente.
El estoico entiende que el silencio en esos momentos no es rendición, es dominio propio, es elegir no multiplicar un problema que ya existe. Aprender a callar cuando el enojo aparece es una de las prácticas más difíciles y más poderosas. Significa darte tiempo para que la emoción baje y la razón vuelva a tomar el control. No se trata de tragarte lo que sientes, sino de expresarlo cuando puedes hacerlo con firmeza y claridad, no con impulsividad. A veces, el acto más valiente no es decir todo lo que sientes, sino esperar el momento correcto para hacerlo. Y ahora quiero preguntarte algo con total honestidad. ¿Cuántas veces has dicho algo enojado que después hubieras preferido no decir? La séptima cosa, decir que necesitas la aprobación de los demás. Hay momentos en los que compartes algo no porque quieras expresarte, sino porque necesitas que alguien te confirme que estás bien, que hiciste lo correcto, que vas por el camino adecuado. A veces no lo dices de forma directa, pero se nota en el fondo. Buscas un hiciste bien, un yo haría lo mismo, un no estás mal. El problema es que cuando verbalizas constantemente esa necesidad, empiezas a entrenarte para depender del juicio externo. Los estoicos eran muy claros con esto. Cada vez que buscas validación afuera, cedes una parte de tu tranquilidad interior. Marco Aurelio recordaba que la opinión de los demás es algo que no controlamos, y apoyarte en ella es construir sobre terreno inestable. Hoy te aplauden. Mañana te cuestionan y tu estado emocional sube y baja con esas reacciones. Cuando dices que necesitas aprobación, aunque sea de forma sutil, le das a otros el poder de definir tu valor. El estoico, en cambio, trabaja primero en su propio criterio. No porque crea que siempre tiene razón, sino porque entiende que vivir pendiente del aplauso es vivir con ansiedad. Aprender a guardar silencio sobre esa necesidad no significa volverte arrogante o cerrado, significa fortalecer tu centro. Significa empezar a preguntarte si tú estás en paz con lo que haces, antes de preguntar si otros lo están. Cuanto menos dependes de la aprobación externa, más libertad tienes para actuar con coherencia. Y esa libertad es una de las bases del carácter estoico. Y ahora quiero dejarte una pregunta sincera. Cuando compartes algo importante de tu vida, ¿lo haces para expresarte o para que alguien más te diga que vales? La octava cosa, compararte en voz alta con otras personas. Hay algo que parece una conversación normal, pero por dentro va desgastando poco a poco. Decir en voz alta que otros van mejor que tú, que avanzan más rápido, que tienen lo que tú todavía no. A veces lo dices como broma, otras como desahogo, pero cada vez que lo haces refuerzas una idea peligrosa, que tu valor depende de dónde están los demás. Los estoicos advertían mucho sobre la comparación, porque sabían que es una batalla que no se puede ganar. Siempre habrá alguien con más, con menos, con algo distinto. Y cuando lo verbalizas, conviertes esa comparación en una historia que tu mente empieza a creer. Marco Aurelio insistía en que cada persona tiene su propio ritmo, su propio contexto y sus propias pruebas. Compararte ignora todo eso. Cuando dices en voz alta, él ya logró esto, o ella va mucho más adelante, no estás describiendo la realidad completa, estás simplificándola para castigarte. Y lo más grave es que ese hábito te roba enfoque. En lugar de usar tu energía para avanzar un paso más, la usas para medir distancias que no te corresponden. El estoico entiende que mirar constantemente al costado solo te hace tropezar con tu propio camino. Guardar silencio sobre tus comparaciones no es negarlas, es quitarles poder, es dejar de alimentar una narrativa que no te ayuda a crecer. Cuando dejas de decirlas en voz alta, empiezas a escucharlas menos por dentro, y en ese espacio aparece algo mucho más útil,
la posibilidad de concentrarte en lo único que realmente puedes mejorar, que eres tú mismo hoy, no la versión editada de otros. Y ahora dime algo con honestidad en los comentarios. Cuando te comparas con alguien más, ¿eso te impulsa a crecer o te hace sentir que nunca es suficiente? La novena cosa, decir todo lo que pasa por tu cabeza. No todo pensamiento merece salir de tu boca, aunque sea intenso, recurrente o parezca muy real en ese momento. Muchas personas confunden pensar con tener razón y sentir con deber expresarlo. Pero los estoicos eran muy conscientes de que la mente produce ideas constantemente y no todas son útiles, verdaderas o necesarias. Cuando dices todo lo que pasa por tu cabeza, sin filtro, terminas dándole forma y peso a pensamientos que quizá solo eran pasajeros. Marco Aurelio escribía para observar sus pensamientos, no para obedecerlos, y esa diferencia lo cambiaba todo. Cada vez que verbalizas un pensamiento negativo, una duda, una suposición o un miedo sin haberlo cuestionado, lo refuerzas, lo sacas del plano mental y lo vuelves más sólido. Por eso, muchas personas sienten que hablar de lo que piensan las deja peor que antes. No es porque sean débiles, es porque están entrenando a su mente a repetir lo mismo. El estoico aprende a crear un filtro interno, observa el pensamiento, lo examina y decide si merece atención o silencio. Ese filtro es una forma de higiene mental, no de represión. Aprender a callar ciertos pensamientos no es mentirte, es protegerte. Es darte el tiempo de distinguir entre lo que necesitas trabajar y lo que solo necesitas dejar pasar. Cuando no dices todo lo que piensas, recuperas control sobre tu mundo interior. Y ese control, para el estoicismo, es una de las mayores formas de libertad que una persona puede desarrollar. Y ahora quiero dejarte la última pregunta en los comentarios. ¿Sueles expresar todo lo que piensas automáticamente o te das el espacio para decidir qué pensamientos realmente merecen salir? Conclusión. Si algo queda claro después de todo esto, es que el silencio no es vacío, es espacio. Espacio para pensar mejor, para sentir con más claridad y para no cargar con cosas que no te ayudan. El estoicismo nunca enseñó a callar por miedo ni a reprimir lo que duele. Enseñó a elegir con conciencia qué merece tu energía y qué no. Cada cosa que decides no contar es una carga menos, un conflicto menos, una distracción menos. Y con el tiempo, ese hábito se convierte en calma. Aprender a callar en los momentos correctos no te aleja de los demás, te acerca más a ti mismo. Te permite actuar con firmeza, hablar con intención y vivir con menos ruido mental. No se trata de volverte distante o frío, sino de volverte dueño de tus palabras. Porque cuando controlas lo que dices, también empiezas a controlar cómo reaccionas ante la vida. Esa es una de las lecciones más poderosas que dejaron los estoicos. Si este video te ayudó a ver tus conversaciones desde otro lugar, escríbenos en los comentarios: elijo el silencio con conciencia. Eso no solo refuerza lo que acabas de aprender, también nos apoya muchísimo para seguir creando contenido como este. Suscríbete si quieres seguir explorando el estoicismo de forma clara y práctica. Y comparte este video con alguien que sientas que necesita un poco más de calma en su vida. Gracias por quedarte hasta el final, por tu tiempo y por ser parte de esta comunidad.